Tengo cáncer de mama, HER2 positivo, me detectaron en etapa crítica, ya tenía metástasis y 2 tumores en el cerebro. Eso fue en el año 2003, aún estoy viva. ¿Qué fue lo que hice mal? Bueno, primero y principal, no hiciste nada mal. Que sea HER2 positivo significa que sobreexpresa la proteína HER2, ¿está? Y lo que quiero decirte, lo que necesitas comprender es que todo lo que sucede en el organismo es de carácter adaptativo y de carácter evolutivo, ¿está? Cuando miramos la biología del cuerpo desde esta perspectiva, entendemos que la enfermedad no es un error ni un castigo, sino que siempre es una respuesta biológica autónoma, involuntaria, frente a una experiencia muy intensa que vivimos en algún momento de nuestra vida, ¿está? En el caso del cáncer de mama, la mama representa biológicamente el nido, el sustento, la protección, el cuidado, el alimento, representa la conexión de la madre con la cría, ¿sí? Con la familia, con alguien del grupo cercano, de la manada. Entonces, para que aparezca un proceso, por ejemplo, del tipo glandular en la mama, generalmente tiene que haber una experiencia, una vivencia asociada a un conflicto de preocupación por ahí en el nido, ¿sí? Por ejemplo, una preocupación profunda por un hijo, por la madre, por la pareja, por alguien que sentimos como un hijo, ¿sí? Alguien que sentimos que debemos proteger, cuidar. Entonces, cuando ese conflicto se vive de forma inesperada, dramática y en aislamiento, el organismo activa un programa biológico para poder ayudarte a adaptarte a esa situación. La glándula mamaria puede aumentar su actividad para producir más tejido glandular, para producir, con el sentido biológico de nutrir mejor al nido, de poder producir más leche, de poder proteger mejor a ese integrante de la manada que está en peligro. Es una adaptación, no es un error. Luego, cuando ese conflicto se resuelve, empieza o entras en una fase de reparación, la glándula deja de crecer, porque ya no es más necesario, ¿está? Entonces, en esa fase de reparación, aparecen muchos de los síntomas, ¿sí? Mucho cansancio, mucha inflamación, dolor, sudoraciones nocturnas, sensaciones de pinchazos, piquetes, porque el organismo está desarmando, está desintegrando todo ese tejido que antes había construido para adaptarse a esa situación. Por otro lado, también tenemos o puede existir un conflicto de separación, ¿sí? Por haber sentido que me separé de alguien, o que me arrancaron a una cría del pecho, o quería separarme de alguien y no podía, ¿está? Entonces, en esta situación, los conductos mamarios pueden ulcerarse durante esa fase de estrés, durante esa fase de supervivencia, ¿está? Esto es asintomático, y el sentido biológico es permitir que se agrande el lumen de ese conducto mamario, que la leche se drene y no se congestione en la mama. Cuando esa separación se resuelve, el cuerpo entra en una fase de reparación y aparece la inflamación de los conductos, la mama se pone más grande, se enrojece, ¿sí? Hay picor, escozor, hipersensibilidad, y ahí aparece el diagnóstico de carcinoma ductal, ¿sí? Respecto a lo que te dijeron sobre la metástasis o tumor en el cerebro, eso es falso, y te digo por qué. Las células del cerebro ya no se multiplican después del nacimiento, no hay una mitosis, y el cáncer es mitosis, ¿sí? Es multiplicación celular, es crecimiento de tejido. Por lo tanto, el cerebro, a ver, es el órgano que coordina todos los programas biológicos que tenés en tu cuerpo y registra el impacto de cualquier conflicto, ¿sí? En un punto específico llamado relevo cerebral, ¿está? Entonces, cuando el conflicto entra en fase de reparación, ¿sí? Ese punto puede mostrar un edema, ¿sí? Ese área del cerebro, lo que se conoce como un foco de Hammer, ¿sí? Ese edema acompaña la reparación del órgano y evoluciona al mismo tiempo que evoluciona la resolución del conflicto en el órgano, ¿está? Si hubo dos impactos fuertes o dos conflictos relacionados, pueden aparecer dos focos de Hammer en el cerebro, ¿sí? Porque cada experiencia, cada impacto, cada necesidad biológica insatisfecha va a impactar en un relevo, en un área distinta, ¿está? Y con respecto a lo que en medicina
denominan como metástasis, muchas veces lo que está sucediendo en realidad es que se activan programas biológicos secundarios a partir del primer impacto de diagnóstico o del miedo que genera la enfermedad. Por ejemplo, una persona puede activar un programa en el pulmón, en los alvéolos pulmonales, porque tiene un intenso miedo a morir. Está lo que se conoce como el conflicto de diagnóstico o el miedo a la muerte sí, el miedo a morir. Está. También puede aparecer un programa, por ejemplo, en los huesos, si la persona vive una fuerte desvalorización a partir de su enfermedad, porque se siente menos capaz, menos apta, menos fuerte, que no va a poder sostener la familia, que el tratamiento, digamos, va a ser muy caro y se va a desvalorizar como mujer, está, como madre, como proveedora, o en el rol que tenga en su vida, ¿sí? Del mismo modo puede activar un programa en el hígado si aparece un conflicto de carencia o de preocupación, ¿sí? Por la supervivencia, por ejemplo, pensar que me voy a morir y mis hijos no van a tener para comer, ¿sí? O que el tratamiento me va a dejar en ruina porque sale muy caro, o una sensación de hambruna, de pérdida de recursos, ¿está? Pero en estos casos no se trata de que las células tengan la capacidad de viajar de un órgano a otro, ni por vía hematógena, ni por vía linfática, ¿sí? Porque no hay evidencias ni tampoco tiene ningún tipo de lógica biológica ni sentido que ocurra esto, ¿está? Sino el cáncer tendría que estar diseminado por todo el cuerpo, ¿se entiende? Son programas biológicos diferentes que se activan de manera secundaria a partir del primer impacto de diagnóstico que generó esa situación. Por eso no significa que hayas hecho algo mal ni que tu cuerpo haya fallado. Al contrario, todo esto significa que tu organismo intentó de todas formas adaptarte de la mejor manera posible a algo que en ese momento fue vivido como muy intenso, muy dramático para tu biología. Entonces la clave acá es comprender que los conflictos biológicos aparecen cuando la vida nos sorprende con una situación que no esperábamos, que nos agarró por sorpresa, que nos agarró a contrapié de forma inesperada, y se vive con mucha carga emocional, y se vive en aislamiento, me lo guardo, no lo digo, me lo callo, ¿está? Nadie elige conscientemente vivir algo así. Por eso no hay que culparse, el cuerpo simplemente reacciona de forma automática, involuntaria, inconsciente para ayudarte a adaptarte a esa situación. Tus mamas, tu cerebro, tu psique están profundamente conectados a la forma en que vos percibís tu realidad y siempre van a responder y van a estar interactuando biológicamente a esa realidad que vos estás viviendo. Entonces, más que preguntarte qué hiciste mal, quizás la pregunta sea qué experiencia tan intensa tuviste que atravesar en tu vida en un determinado momento para que tu biología activara esos programas, ¿sí? Y el hecho de que hoy sigas viva también habla de tu enorme capacidad de adaptación, de tu fortaleza y de tu capacidad para poder reparar el organismo. Entonces tu cuerpo no te traicionó, trató de ayudarte a sobrevivir a una determinada situación, y comprender esto muchas veces te va a traer paz, te va a traer seguridad, confianza, y sobre todo vas a salir del miedo, vas a salir de esa situación de pánico que seguramente iniciaste con el diagnóstico. ¿Está?